Mis queridos hermanos, un feliz sábado. ¡Feliz sábado! Dios les bendiga, pero grandemente. Gracias por estar acá. Damos gracias a Dios. Saludamos a mi hermana Rosa. Mi hermana Rosa, Dios te bendiga. Mi hermana querida, Dios también te bendiga. Tu hermano se fue para allá, pero igual. Mi hermana Rosa también, Dios te bendiga. Baikare, también. Se me olvida tu nombre, mi hermana. Alenis, bien, te saludamos, ¿no? Mi hermana querida, mi hermana Patricia, mi hermana Leonza, mi hermana Julie, mi hermana Elizabeth, la Ailén, Paula, mi hermano, las niñas, ¿cómo se llaman? Andrea, ¿y quién más? Bien, saludamos a los niños también, mi hermano querido, ahí atrás, ¿cómo te llamas tú? Felipe, atrás mi hermana. Bien, mi hermana Julia, mi hermana, ¿quién más? Ahí, bien, todos saludados, ¿cierto? Mi hermano Rodolfo, mi hermana Canda, mi hermana Nancy. Dios les bendiga, pero grandemente, mi hermano Jesús. Maravilloso reencontrarnos los días sábados acá. Maravilloso saber que estamos bien. Maravilloso saber que Dios nos ha cuidado durante la semana, ¿cierto? A nuestras familias, a pesar de las adversidades que podemos tener. Dios nos sigue proveyendo, ¿cierto?, de su amor y su misericordia. Así que damos gracias por esto. Ahora, mis hermanos queridos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para ser mejores cristianos? Una pregunta que a lo mejor tú te has hecho. ¿Cómo yo puedo seguir adelante? ¿Sabes cómo podemos seguir adelante? Incluyéndote en la actividad de la iglesia. Y la actividad de la iglesia no paran. Este mes de noviembre tenemos todos los sábados ocupados. Y queremos invitarte a ti. Mira, mi hermano, hoy día, ¿qué pasa hoy día? ¿Qué sabe? ¿Qué actividad hay hoy día? A ver. La vigilia. La vigilia, ¿dónde se va a realizar? En la iglesia de Valdivieso. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Te quiero decirte que hemos provisto y nos vamos a juntar a las 6:30 acá y nos vamos a ir todos juntos para allá. A las 6:30. A las 6:30, ya saliendo como 20 para las 7 para que no nos atrasemos mucho y lleguemos a las 7 allá. ¿Les parece? Va a estar fabuloso. Haga provisiones de las 7 a las 10 de la noche. Una vigilia en la cual vamos a alabar a Dios, vamos a engrandecer el nombre de Dios, pero lo que más vamos a hacer, vamos a orar. A orar para que Dios actúe en nuestras vidas. Este otro sábado, este otro domingo, el domingo 17 de noviembre, ¿qué tenemos? A ver, ¿alguien sabe? El retiro espiritual del Ministerio de la Mujer. Todas las damas invitadas. ¿Quién está haciéndose cargo de la inscripción? Mi hermana Julie. ¿Cuántas hermanas van, mi hermana querida? Hasta el momento. La mayoría, fenomenal, gracias a Dios por eso. De las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? En el colegio John Andrews. Si tienen niños, llévelos. Allá van a haber personas encargadas de entretener a los niños, llevarlos, meterlos a la piscina. Va a haber de todo para que las damas, las hermanas de la iglesia, se gocen en un retiro espiritual totalmente provisto para ellos. El día 26, 23 no tenemos nada hasta el momento, pero el día 30, 29, 30 y 1 de diciembre, ¿qué es lo que está? A ver, ¿alguien sabe? El Camp Meeting. El 29, el 30 y el 1 de diciembre se realiza un Camp Meeting a nivel de toda la asociación metropolitana. ¿Ya? Maravilloso. Yo he participado en 2, pero es maravilloso. A las 5 de la mañana todos orando. Qué maravilloso. A la naturaleza. Y ese se va a realizar en San Felipe, en los manantiales de Panquehue. Muy bueno. ¿Ya? Así que si usted quiere ir, aún hay plazo para inscribirse. ¿Ya? Inscríbase con mi hermano Rodolfo y él va a mandar la lista y le va a dar todas las indicaciones para poder ir allá. Va a estar pero fabuloso. ¿Ya? Así que mi hermano, y de ahí diciembre. Diciembre
viene también cargado de muchas actividades y eso hace que nos comprometemos y los comprometamos en la obra. Ahora, yo con todo eso que les mostré, que les dije, ¿cómo yo puedo hacerlo? Si al final de cuentas yo todos los días me esfuerzo para ser un mejor cristiano. Yo todos los días me esfuerzo por ser mejor. Pero no para las personas, no para agradar a mi vecino, no para agradar a mi esposa, a los esposos. Yo quiero agradarle a Dios. Pero y en ese agradar a Dios, yo fallo. En ese agradar a Dios, yo también me decaigo. Yo en ese andar también me desanimo. Y en ese desanimar es donde Satanás se goza. Pero ¿qué debo hacer yo? ¿Cuál sería mi opción? Es ir a Jesús. Pero nos cuesta. ¿No te ha pasado de repente que tú quieres orar en la mañana y estás todo en cansancio? Pero no, voy a orar un ratito más. Y hacemos esos 5 minutos que parece que son eternos antes de levantarnos, ¿no? ¿Se ha dado cuenta, no? Y eso por el trajín diario. Y Jesús lo entiende. Jesús no te va a juzgar ni te va a criticar porque estás cansado. Pero sí nosotros debemos hacer algo para que eso vaya funcionando. Y mire, y los quiero invitar a que busquemos en el libro de Hechos, capítulo 4, a donde había una iglesia que estaba pasando por las mismas situaciones que hemos nombrado. También se desanimaban, también tenían problemas, también se enfermaban los familiares, también tenía personas que le criticaban. Pero esta iglesia seguía adelante. Esta iglesia seguía adelante, ¿por qué? Porque tenía en su mente y en su vista que era Jesús. Ellos habían conocido a Jesús, muchos de los que estaban acá. En el capítulo Hechos de los Apóstoles, el versículo 4, muchos habían conocido de Jesús, pero tenían miedo a fallarle. Y decían, pero no, yo no voy a ir a Jesús porque tengo miedo de fallarle. Pero resulta que Dios nos ama tal como somos. Y miren, esta fue una iglesia en la cual iba muy refulgante y de repente empezó a decaer por estos problemas. Pero miren lo que pasó. Y aquí vamos a ver algunas características que tenían esta iglesia y también tenían los líderes de esta iglesia. Miren, vamos a orar a Dios y vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a extraer algunas lecciones para que nuestras vidas puedan ser más llenas y más compenetradas con nuestro Dios. Vamos a orar. Te invito a que ores. Eterno Dios, eterno Padre, en esta hora queremos orar a ti, para que tu Santo Espíritu sea el que nos pueda acompañar, para que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en la lectura de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, vamos a leer primera característica que tenía esta iglesia y estos líderes. Estos líderes, los cuales tenían problemas tal como tú, como yo, como todos. Miren, primera característica que tenía esta iglesia, versículo 8. Miren lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Te voy a hacerte el contexto de todo esto, para que tú puedas entender. Juan y Pedro habían sido encarcelados por predicar el Evangelio. Ellos habían sido encarcelados debido a que ellos habían enfrentado a los gobernantes de la misma iglesia que estaba gobernando en ese tiempo, que era la iglesia del Sanedrín.
Y ahí a ellos lo habían enjuiciado, lo estaban encarcelando porque ellos primero hablaban de Jesús y después decían, si tú lees más arriba, dice que ellos estaban, el problema que ellos tenían y estaban debatiendo era si los muertos resucitaban o se iban al cielo. O si era necesario que se circuncidaran o no. Y ellos llegan y son apresados. Y llegan y les dice Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Y ellos se enfrentaron a los gobernantes y la palabra de Dios dice que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. Primera característica que tenían esta iglesia y estos líderes, que no le tenían miedo a nada, solamente ellos se llenaban del Espíritu Santo día tras día. Ahora, tú te puedes hacerte la pregunta, ¿cómo yo me lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo lo hacían estas personas para llenarse del Espíritu Santo? ¿Cómo crees tú que podemos llenarnos del Espíritu Santo? A ver. Una consagración, comunión diaria, ¿cierto? Oración, congregándonos, ¿cierto? Clamando a Dios, ¿cierto? Y también estudiando la palabra de Dios y lo más. Y eso, por consecuencia, trae que nosotros podamos hablar de Dios a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro compañero de universidad, a nuestro compañero de escuela, como lo hacen las niñas, también hablan de Jesús. A todos. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, Jesús florece en nuestras vidas. El caminar todos los días es Jesús. Jesús, me levanto con Jesús, me acuesto con Jesús, vivo con Jesús y todo lo que yo hago, lo hago a través de Jesús. Pero para eso tenemos que pedir que el Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo está, pero de lleno, a habitar con nosotros. El Espíritu Santo, como dijo Jesús, yo voy, ¿cierto? Pero yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dejar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a orar, el que nos ayuda a estudiar la Biblia, el que nos ayuda a levantarnos, el que nos ayuda en las adversidades, el que nos insta a que cada día nosotros podamos levantarnos espiritualmente. Porque levantarse de la cama es fácil, pero levantarse espiritualmente es muy difícil. Porque cuando estamos sumidos en una enfermedad espiritual, nuestras vidas van bajando, y cuesta pararse. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros seguimos arriba. Y entonces, Pedro lo hacía, y Pedro todos los días, lo primero que hacía en su vida era orar, consagrarse a Dios, llenarse del Espíritu Santo. Y eso es también lo que él le hacía poder enfrentar y poder decir, no, yo lo que estoy diciendo lo aprendí del maestro, lo aprendí buscando a quien debe darme la fuente de sabiduría, porque esa es la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Pero no es un temor tirano, es un amor, ¿cierto?, que atrae, un amor que me llega, un amor que me llega hasta los huesos. Y eso es lo que hacía Pedro, y por eso él tuvo la capacidad de poder enfrentarse a estos gobernantes, porque era lleno del Espíritu Santo. Hoy nosotros también tenemos ese mismo desafío, llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto a descender en una doble porción, triple porción, cuarta porción, y llenarnos del Espíritu Santo. Yo quiero llenarme todos los días del Espíritu Santo. Y usted también debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas puedan cambiar. No vamos a tener menos problemas, o a lo mejor vamos a tener más problemas.
pero llenos del Espíritu Santo, vamos a poder que Dios nos pueda hablar y podamos resolverlos. Con la ayuda de Dios, porque solo no vamos a poder nunca poder resolver los problemas de nuestras vidas. Al contrario, solo vamos a ir bajando, y nuestras vidas van a ser hechas trizas. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás es lo único que quiere. Satanás. Y esto es una historia que te voy a contar. Un día estaba Satanás, no sé si la conté en esta iglesia, pero sí la conté para que la volvamos a retomar. Satanás un día hizo una subasta de todos sus poderes. Y llegó y había mucha gente. Hizo un remate de todos sus poderes que él tenía. Y de repente empezó, ya, aquí está la envidia. ¿Quién da más? Ya, yo la quiero. Comprada la envidia. Comprada, voy a poner aquí este otro poder a la venta. La mentira. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Yo te la compro. La gula. También, ¿quién la quiere comprar? Yo, sí, está bien. La intriga, la calumnia, todo lo vendió. Y de repente llegó el momento que no le quedaba un solo poder. Y ese era el desánimo. Y llegó y le preguntaron, ¿y ese no lo va a vender? No, ese por ningún motivo yo lo vendo. Este me lo voy a dejármelo para mí, porque es la única forma que yo puedo vencer a los hijos de Dios. Desanimándolos que no vengan a la iglesia, desanimándonos que no oren, desanimándonos que no estudien la Biblia, desanimándonos que no vengan a la iglesia, desanimándonos que son unas personas lo último, que son los más pecadores. Esa es la arma mortal que yo nunca voy a vender, dijo Satanás. Y eso es lo que de repente también quiere incluir en nuestras vidas. Satanás no está preocupado porque tú no vengas a la iglesia. ¿Sabes qué? Satanás está preocupado porque tú no tengas una comunión con Dios, que tú no hablas su palabra, que tú no estudies, que no estudies con personas. Eso está preocupado. Porque Satanás dice, no importa que vaya a la iglesia todos los sábados, pero que no tenga comunión con Dios, eso es lo que está preocupado. Mi hermano, no descuides la oración, el estudio de la Biblia y hablarle a alguien de Jesús. Amén. Y eso es lo que estos hombres hacían. Se llenaban del Espíritu Santo todos los días. Segunda característica que tenía esta iglesia, estos líderes. Mire, versículo 13. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Miren, estos hombres, las personas que le conocían, viendo el denuedo es valentía, las garras, la fuerza. Y le decían, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran personas que no tenían mucho estudio, que eran desestimadas de la gente, que por ser pecadores eran mirados en menos, ellos lo veían y decían, pero ¿cómo? Ellos hablan con tanta valentía, ellos hablan con tanta fuerza, hablan con la autoridad. Y sabe que la gente que los veía decía y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? Con autoridad, con fuerza, con valentía. Jesús hablaba y cuando hablaba y calaba hasta los huesos.
Porque Jesús hablaba y hablaba al corazón. Jesús hablaba con parábolas, pero siempre había una enseñanza. Y Pedro y Juan también hablaban de su maestro, que era Jesús. Y estas personas no tenían miedo de hablar de Jesús. Y ellos hablaban, ¿por qué? Porque primero se llenaban del Espíritu Santo. Pedían todos los días el Espíritu Santo en su vida. Hablaban y decían las cosas con valentía. Ahora, ¿cómo alguien puede reconocer que tú has estado con Jesús? Que yo puedo estar con Jesús, que yo todas las mañanas he buscado a Jesús. ¿Cómo cree que la gente te va a decir, oh, mira, Alejandro se nota que ha pasado tiempo con Jesús? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo la gente te va a reconocer que tú eres un cristiano? Que tú eres un adventista del séptimo día. ¿Cómo te va a reconocer? ¿Sabe cómo lo va a hacer? Cuando la gente vea que tú has pasado tiempo con Jesús. Y eso no se hace públicamente, se hace en secreto. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que tú hagas en tu cámara secreta, Dios lo sacará a luz en público. Si tú oras en tu hogar y haces de tu vida una constante oración, y cuando el hermano Rodolfo, disculpe mi hermano Rodolfo que lo ponga de autorreferente, o mi hermana Canda o cualquiera, te diga, mi hermano, ¿puedes orar? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a orar. ¿Por qué? Porque tu vida es una constante oración. Y eso no va a ser un impedimento para que podamos tener una comunicación con Dios. Y eso pasaba con estos hombres. Ellos hablaban con autoridad porque todos los días buscaban a Jesús. Todos los días iban a la presencia de Jesús. Todos los días se arrodillaban. Todos los días estudiaban su palabra. Todos los días hablaban a alguien que Jesús volvía muy pronto. Hoy también nosotros tenemos ese mismo desafío. Orar todos los días, buscar a Jesús todos los días. ¿Para qué? Para poderles hablar a alguien, para decirle que Jesús está volviendo, que Jesús está muy pronto a volver. Y eso a ti te va a empezar a llenar del Espíritu Santo. Tu vida va a empezar a cambiar porque necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a Jesús. Necesitamos estar constantemente viviendo con Jesús. Entonces, todo eso va funcionando. Tercera característica que estos tenían. No se preocupe, mi hermana Leonza, déjela nomás, déjela. Dejad que los niños estén dentro de la iglesia. Es mejor que estén dentro de la iglesia que estén allá afuera. Así que no se moleste, mi hermana Leonza. Mire, tercera característica que tenía esta iglesia. Verso 19. Verso 19. Dice, mas Pedro y Juan respondiéndole, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o antes que Dios. Lo habían metido preso, lo habían encarcelado y lo estaban enjuiciando. Ustedes pueden hacer lo que quieran con nosotros, hagan lo que quieran, mátennos, llévennos presos, denos de látigo, pero nosotros hemos decidido hablar y obedecer a nuestro Dios. Una palabra que cuesta. Obedecer. Obedecer a Dios, ¿cierto? Nos llevó tiempo. Hoy día, gracias a Dios, obedecemos a Dios, pero lo obedecemos al 100%. Yo te quiero hacerte la pregunta, no me la contestes. ¿Estamos obedeciendo al 100% lo que dice nuestro Dios? No me respondas. Es un autoanálisis para ti. Es una pregunta que tú debes analizarla. Estos hombres estaban dispuestos a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios les decía. Si era blanco, blanco es. Si es negro, negro es. Y mire lo que sigue diciendo el verso 20. Porque no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes pueden hablar y pueden decir lo que quieran, le decían a estos gobernantes. Ustedes nos pueden llenar de grilletes, de cadenas, de todo. Pero nosotros no vamos a dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que habían visto y oído? Que Jesús era el Mesías. Lo que muchos creían que no era y que pensaban que Jesús no era el Mesías, ellos habían convivido con Jesús. Pedro había convivido con Jesús. Juan había estado con Jesús. Pedro, una persona impulsiva. Pedro, una persona que, como podemos decir aquí coloquialmente, era una persona impulsiva, una persona agresiva, una persona que podíamos decirle coloquialmente que prendía hasta con agua, ¿o no? Una persona que primero actuaba y después pensaba. Pero así él decidió ponerse en las manos de Jesús. Juan, el hijo del trueno, una persona que era pero desestimada por la sociedad. Una persona que también era pero malo, y después llegó a ser el discípulo amado de Jesús, el que se acostaba en su hombro, el que llegó a escribir y fue revelado a él, ¿cierto?, el Apocalipsis, las cosas que iban a pasar. Imagínate cómo Dios puede cambiar al ser humano. Yo también lo puede hacer con nosotros. Pero estas personas tenían 3 características que hemos estudiado. Primero, se llenaban todos los días del Espíritu Santo. 2, ¿cierto?, no tenían miedo a hablar a todos. No tenían miedo de llevar la Biblia no escondida en una mochila, no escondida. No me van a ver, me van a ver que voy con la Biblia. ¿Qué van a decir las personas? ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué van a decir todos? No, yo tomo mi Biblia y me voy. Ellos no tenían miedo. Tercera característica que tenían estos jóvenes, estas personas, decidían obedecer a Dios. Y obedecer a Dios cuenta. Porque Dios nos dice, Alejandro, este es el camino. Este es el camino. Este es el camino correcto. Y Alejandro dice, ¿será verdad? Y nos costó entender, ¿o no? Nos costó entender. Yo me acuerdo que cuando hace años atrás, no quiero decirle porque van a saber mi edad, también empecé a estudiar la Biblia como lo hemos hecho todos. Y la fe de Jesús. Y empecé a descubrir promesas maravillosas de Dios. Y yo decía, ¿de verdad que serán así? Y nos costó aprender. Y gracias a que nosotros obedecimos, hoy día estamos acá. Y estos jóvenes, ¿qué hacían? Decían, no importa lo que nosotros podamos hablar o decir, nunca vamos a callar porque lo hemos visto. Y lo hemos oído del mejor. Y esa es una característica que a nosotros nos debe llevar. Ellos eran un testimonio vivo de que Jesús es el transformador de nuestras vidas, el restaurador de nuestras vidas. No importa cómo hayamos sido, Dios nos va a transformar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a aceptar tal como somos. Y hoy día tenemos ese mismo desafío de poderle decir a la gente que Jesús es el que transforma, no yo, ni tampoco tú, que Jesús es el que transforma nuestras vidas. Y mire lo que tenía, cuarta característica que tenía esta iglesia, estos jóvenes. Ellos, el verso 24, mire lo que tenían estas personas. Y ellos, vamos a leer el 23 primero. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos,
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimemente la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué pasaba con estos jóvenes? Ellos reconocieron que Dios es el que había hecho todo eso posible, porque ellos dijeron: nosotros nos vamos a callar, nosotros no estamos aquí para esconder lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, porque nosotros lo hemos visto y lo hemos oído, nosotros pasamos tiempo con Jesús, nosotros lo vimos morir en la cruz, nosotros sabemos que es el Mesías. Y nosotros ahora lo reconocemos como nuestro Salvador, pero esto tiene que ser en unidad, porque ellos estaban unánimes. Ellos hacían todo en unidad, no era en una cosa personal, era en una cosa colectiva. Y esa iglesia fue grandemente reavivada porque ellos fueron unánimes. Unánimes en reconocer que Dios es el que hace todas las cosas. Y ellos tenían esto en claro, que Dios es el dueño de mi vida, que si yo tengo tierra en los zapatos, esa tierra es de Dios. Si yo tengo una casa, esa casa es de Dios. Si yo tengo un auto, ese auto es de Dios. Si yo tengo un pantalón que vestirme, las damas, una falda, una blusa, es porque Dios nos ha provisto de eso. Y ellos hacían de eso. Si yo tengo... ¿cierto? Tenemos esta casa de oración es porque Dios la ha provisto. Y entonces ellos reconocían eso, pero ellos lo hacían en una forma unánime, que todo, el mar, la tierra, los cielos, todo es de Dios. Y esa característica lo hizo surgir y lo hizo estar fuerte en los caminos de Dios. Porque en ese tiempo, si a ti te tomaban preso por hablar algo en contra del Imperio Romano o los sacerdotes de ese tiempo, a ti te tomaban preso y te podían enjuiciar y ¿cuál era la pena? La muerte en una crucifixión. Y en ese tiempo no era: ay, te voy a darte con unos látigos, te voy a pegarte con una correa, no. Los látigos eran de acero. Y en las puntas tenían ganchos encorvados. Y ahí te ponían y te latigaban. Y eso llegaba a tu cuerpo y desgarraba. Y no te daban un azote. Te daban 50, 60, 70. Que tu vida... el cuerpo quedaba totalmente lacerado. Imagínate a Jesús. Imagínate a Jesús muriendo por ti, por mí, y soportando esos látigos, esos azotes, más encima amarrado. Después puesto una cruz de espino, que no fueron estas espinitas que nos clavamos nosotros. Llevado, puesto en ridículo delante de todo el pueblo, clavado en una cruz, no con unos clavos, con unos clavotes en las manos, en los pies, después con una lanza al extremo, morir por mí. De ese Jesús hablaba Pedro y Juan, de ese Jesús debemos hablar todos los días, pero para eso, ¿qué tenemos que tener en claro? ¿Llenarnos de qué? Tener valentía al hablar, obedecer a Dios y decir que Dios es el dueño de mi vida. Quinta característica, y con esta vamos a ir terminando. Mire lo que tenía esta iglesia y estos líderes, estas personas que decidían seguir a Jesús. Y vamos a ir al verso 30. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo, de nuevo, con toda valentía, hablen tu palabra. Mientras
extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y esto pasaba antes, y decía, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Había pasado todo, lo habían dejado en libertad, pero aún todavía no seguían la amenaza, todavía los perseguían y decían, toda esta amenaza, todo esto que estamos pasando, Señor, por favor, tú concédenos la oportunidad de poder seguir avanzando, de poder yendo a las personas, decirle a las personas que Jesús es el único que restaura, que Jesús es el único que hace en la vida del ser humano una persona distinta. Pero Señor, ayúdanos a llegar a las casas, pero todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Jesús, por favor, acompáñanos a ir a la casa de tal hermana, acompáñanos a ir a la casa de tal amigo, pero Señor, voy a ir a orar, voy a ir a buscarte, voy a ir a enseñar de tu palabra. Señor, pero yo no quiero ir solo. Quiero ir, como dice la palabra ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que hacían estas personas. Todo lo hacían en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque ellos reconocían que Jesús era el dueño de todo. Pero antes de ir a cualquier lado, ¿qué es lo que hacían ellos? Oraban. Ellos eran unas personas que su vida giraba a través de la oración. Y la oración es el único método, para llegar al cielo. La oración es el único canal todopoderoso para que nosotros podamos llegar al cielo. Cuando tú oras, todo el cielo se pone expectante a ti. Cuando nosotros oramos, todo el cielo se pone atento a lo que tú estás hablando. Y el Espíritu Santo lo toma, lo lleva a Jesús y Jesús lo entrega a Dios Padre. Y ahí dice, está orando Rosa, está orando los hijos de mi hermano Cruz, está orando mi hermana Patricia, mi hermana Leonza, mi hermana Julie, y así todos acá. Y todo el cielo se pone expectante y está escuchándote. Y ahí Dios toma y dice, mi hija, mi hijo, está pidiendo ser lleno del Espíritu Santo. Está pidiendo tener valentía. Y estos hombres se llenaban todos los días del Espíritu Santo. Estos hombres no tenían miedo a hablarle a los gobernantes, a los ancianos, a los reyes, no, porque ellos eran llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban dispuestos a obedecer, incluso hasta morir por Jesús. Estos hombres no callaban porque habían estado con Jesús. Estos hombres no callaban porque habían orado a Jesús. Y la gente que los veía, la gente que pasaba por ellos, reconocían que Jesús había estado con ellos. Pero para que Jesús hubiera estado con Pedro y con Juan, ellos tenían que pedir todos los días la doble porción del Espíritu Santo. Mi hermano querido, esta iglesia después fue una iglesia refulgente, fue una iglesia poderosa, una iglesia en el cual Pedro, en un puro día predicando, ¿cuántas personas se bautizaron? 3.000. Imagínate una persona llena del Espíritu Santo, como lo puede hacer cualquiera acá, y haga un sermón, y 3.000 personas pasando por aquí. ¿Cuántos días estaríamos? ¿Te gustaría ver 3.000 personas pasando por acá? Y a cada rato, 1, 2, 3, 10, 20, descansemos. 40, 50, 60, descansemos. 1.000, 1.200, 1.300, 4 días. Y vamos, 3.000, y de repente 3.000. Tendríamos que hacer una iglesia de 4, 5, 6 pisos, comprarle la casa a la vecina al lado. Pero todo eso se puede hacer cuando nosotros
nos llenamos del Espíritu Santo. Pedro, siendo una persona imperfecta, siendo una persona totalmente impulsiva, Juan, siendo el hijo del trueno, ellos predicaban del Evangelio de Jesús. Imagínate. Y solamente en un puro día, 3.000 personas pasaron por las aguas del bautisterios. Imagínate cuánto más puede hacer nuestro Jesús en nuestras vidas. Amén. Y esta iglesia llena del Espíritu Santo también puede ser la iglesia de Héroes de la Concepción. Una iglesia en la cual no tenga miedo a decirle a la vecina que va pasando ahí que Jesús le ama. Decirle a la vecina que está aquí al lado, Jesús te ama, vecina. Y si alguien te dice, ¿pero qué estás hablando? No, yo decido obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo tengo que hablar de Jesús, Jesús me va a darme la fuerza. Pero para eso, la iglesia de Héroes de la Concepción tiene que orar. Y orar mucho. Orar, orar y orar. ¿Quieres hacer un compromiso para con Dios? Para que hoy día la iglesia de Héroes de la Concepción pueda ser llena del Espíritu Santo. Pueda ser una iglesia que no tenga miedo a hablar de Jesús. Que pueda ser una iglesia que obedezca a Jesús. Una iglesia que ore todos los días. Una iglesia que esté orando. Te quiero invitar a que tú puedas en tu hogar orar por nuestra hermana Luz. ¿Ya? Nuestra hermana Luz, que está delicadita de salud. Y también por el nieto de mi hermana Leonza, ¿no? Para que sigamos orando por ellos. Y esta iglesia va a ser una iglesia poderosa, va a ser una iglesia fuerte, en el cual nosotros decidamos ponernos en las manos de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá deciden hoy, independiente de lo que haya pasado atrás, seguir adelante y ser lleno del Espíritu Santo? Una iglesia fuerte, una iglesia en el cual puedan decir todos, ahí está la iglesia de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Amén, amén. Vamos a hacerlo y vamos a proclamar que Jesús viene pronto. Y Jesús está volviendo. Pero para eso Dios necesita mujeres y hombres guerreros que no le tengan miedo de salir al campo de batalla. Y esos están aquí en Héroes de la Concepción. Y esos tienen que ser revitalizados. Y esos tienen que ser fuertes. Porque Jesús está volviendo pronto. ¿Te parece si oramos? Eterno Dios, eterno Padre, en esta hora queremos rogarte que tú, a través de tu santo amor y misericordia, puedas acordarte de nosotros, de nosotros que somos personas imperfectas, que somos personas con dudas, con preocupaciones, con situaciones complicadas en nuestras vidas. En esta hora queremos orar a ti, para que tú puedas habitar dentro de nosotros y puedas llenar del Espíritu Santo, para que así nosotros podamos salir al campo de batalla fuerte, aguerridos, diciendo que tú vienes muy pronto. Padre Santo, en esta hora queremos poner nuestras vidas en tus manos, para que tú puedas hacer de nosotros unos hijos fuertes, unos hijos poderosos, pero en tu nombre, Señor. Oramos por esta iglesia, Señor, Héroes de la Concepción, para que tú nos puedas llenar cada día del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano querido.